Tu generación está repitiendo exactamente el mismo comportamiento que acabó con todos los ratones del universo 25. La ciencia ya documentó lo que viene después. Aislamiento, adultez postergada, pantallas que reemplazan al contacto. Resulta que John Calhoun nos advirtió en 1972. Nadie escuchó. Imagina que vives en un mundo perfecto. Comida ilimitada, agua ilimitada, temperatura perfecta, sin depredadores, sin enfermedades, sin facturas. Solo confort para siempre. Ahora imagina que este mundo perfecto acabó con todos los que vivían dentro. ¿Y si estuvieras viviendo en el universo 25? Volvamos a 1968, un tranquilo edificio de investigación a las afueras de Washington, el Instituto Nacional de Salud Mental. Un científico del comportamiento llamado John B. Calhoun entra en una gran sala llevando 4 parejas de ratones. 8 animales en total, 4 machos, 4 hembras, sanos, jóvenes, curiosos. Lo que ocurra a continuación cambiará la biología para siempre. Frente a él se encuentra un recinto de acero. Lo llama Universo 25. Del tamaño de una sala de estar, 16 túneles verticales conducen a 256 cajas nido. Comederos por todas partes, agua por todas partes, clima perfectamente estable. Nada de gatos, nada de halcones, nada de parásitos, nada de competidores. Nada en este mundo quiere hacerles daño a estos ratones. Calhoun construyó este lugar con un solo objetivo: eliminar toda posible fuente de sufrimiento de estas criaturas vivientes. Él quería saber qué hace una especie cuando por fin, de verdad, tiene absolutamente todo lo que podría desear. Lo llamó una utopía de ratones. En sus notas, más directamente, un paraíso para roedores, un cielo literal. Colocó 8 ratones dentro, cerró la tapa, puso en marcha el reloj. El universo 25 había comenzado. Pero aquí está el detalle. Calhoun no hacía esto por diversión. Había estudiado ratas en condiciones urbanas de hacinamiento durante décadas. Ya había visto lo que provoca el hacinamiento. Buscaba algo más profundo, no lo que ocurre cuando los animales pelean por las sobras. Pero, ¿qué pasa cuando no tienen que luchar por absolutamente nada? Esa era la verdadera pregunta. ¿Por qué te importa esto? Porque tu mundo está empezando a parecerse a esa caja de acero, ahora mismo. La mayoría nunca lo nota, porque el paraíso, por definición, se siente cómodo. En el día 315, algo imposible comenzó. Durante los primeros 100 días, los ratones exploraron, pelearon un poco, formaron parejas, construyeron nidos y tuvieron crías, muchísimas crías. La población se duplicaba cada 55 días. 8 se convirtieron en 16, 16 se convirtieron en 32, luego 64, luego 128. Los nidos se llenaron, los túneles se abarrotaron, pero aún había comida, aún había agua, aún había espacio para vivir. Entonces, alrededor del día 315, la duplicación se detuvo. No se ralentizó, se detuvo. Sin hambruna, sin sequía, sin enfermedad. Nada había cambiado en el entorno. Pero los ratones, en silencio, tuvieron menos crías. Luego menos. Luego casi ninguna. Al mismo tiempo, los roles dentro de la colonia comenzaron a fragmentarse. Los machos jóvenes no lograban encontrar territorio que defender. Cada rincón estaba ocupado, cada jerarquía estaba completa, así que vagaban por el centro en manadas sueltas y sin rumbo. Algunos se volvieron pasivos y retraídos. Otros se tornaron repentina y aleatoriamente violentos, atacando a los demás sin ninguna razón. Las hembras lo notaron, y ellas también cambiaron. Madres que habían criado camadas a la perfección durante generaciones comenzaron a abandonar a sus crías. Algunas atacaron a sus propias crías, otras simplemente olvidaron amamantarlas. Los cachorros murieron, no de hambre, sino de abandono. Entonces Calhoun vio algo que nunca antes había descrito, una nueva clase de ratón que llevaría consigo para siempre. Él los llamó los hermosos,
Pero aquí está lo interesante. La fase más extraña aún no había comenzado. Para entender lo que estaba ocurriendo, necesitas un concepto. Calhoun lo llamó el sumidero conductual. Aquí va la idea. En la naturaleza, el estrés suele venir de la escasez, falta de comida, agua o refugio. Elimina eso y los animales deberían prosperar. Esa era la teoría. Pero Calhoun demostró algo diferente. Existe otro tipo de estrés, el estrés por densidad, el estrés social, el estrés de estar rodeado constantemente por demasiados de tu propia especie. No enemigos, solo vecinos interminables. En el universo 25, los recursos eran infinitos, pero el espacio social no lo era, y los ratones, nunca hambrientos, empezaron a quebrarse. Los machos se dividieron en dos tipos extremos: alfas hiperagresivos que atacaban sin previo aviso, incluso a los de su propia sangre. En el otro lado, solitarios retraídos que se negaban a interactuar con nadie, sin término medio, sin ratones normales. Los científicos creen que esto refleja lo que ocurre en tu cerebro bajo presión social crónica. El cortisol se eleva, los circuitos de dopamina se apagan. El sistema reproductivo, profundamente ligado a las sensaciones de seguridad y estatus, se apaga silenciosamente sin pedirte permiso. Tu cuerpo decide que este simplemente no es el momento de traer una nueva vida al mundo. Calhoun ya había visto esto antes. Sus experimentos con ratas de Noruega mostraron los mismos patrones: canibalismo, embarazos fallidos, aislamiento ritualizado. Pero esas ratas peleaban por algo: espacio, comida, parejas. El universo 25 era distinto. Ya no quedaba nada por lo que pelear. Y los ratones seguían colapsando. Entonces Calhoun notó algo inquietantemente humano. Los llamó los hermosos. Eran ratones jóvenes, en su mayoría machos, que se aislaban por completo. No peleaban, no se apareaban, no defendían territorio, no exploraban ni jugaban. En cambio, pasaban los días acicalándose, sin cesar, obsesivamente. Su pelaje era impecable, sus cuerpos esbeltos, sin cicatrices de peleas. Físicamente, los ratones más perfectos del recinto. Biológicamente, callejones sin salida. Comían, bebían, dormían, se acicalaban, ignoraban a las hembras. Cuando las hembras se acercaban, no mostraban ningún interés. Cero curiosidad. Cero propósito. Vivían, pero no participaban en la vida. Calhoun lo llamó la primera muerte. El espíritu muere antes que el cuerpo. Sigue respirando, sigue comiendo, pero el impulso se ha borrado. Una vez que ese impulso desaparece, no regresa. Para el día 560, ninguna cría nueva sobrevivió. Para el día 600, nació la última camada viable. Para el 920, todos los adultos habían superado la edad reproductiva. Para el día 1780, la población era cero. Silencio, dentro de un paraíso que tenía todo lo que necesitaban. El paraíso se había extinguido. Y aquí es donde el paralelo con los humanos se vuelve incómodo, porque nos está ocurriendo a nosotros ahora mismo. Mira el mapa. Japón, Corea del Sur, Italia, Alemania, Singapur. Cada país rico del planeta ve cómo se desploma su tasa de natalidad. En Corea del Sur, la tasa de fecundidad ha caído por debajo de 0,8 hijos por mujer en promedio. Matemáticamente, esa población se reduce a la mitad en cada generación. Pero aquí está la clave. Este colapso en realidad no tiene que ver con el dinero. Contrariamente a la creencia popular, estas son algunas de las sociedades más ricas de la historia de la humanidad. La comida es barata, la vivienda existe, la sanidad funciona. Sin guerras, sin plagas, sin hambrunas. Bajo cualquier criterio que Calhoun reconocería, esto es una utopía. Y la respuesta, biológicamente, es idéntica a la del universo 25. En Japón tienen una palabra para este aislamiento: hikikomori. Adultos, a menudo hombres, que se encierran en una sola habitación durante años, hartos del mundo exterior.
no deprimidos, no psicóticos, simplemente hartos. Hartos de las citas, hartos de las carreras, hartos de la amistad. Las estimaciones superan el 1.000.000. A lo largo de las naciones desarrolladas, los investigadores siguen el fenómeno NEET, jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación. Millones físicamente sanos, pero que se han apartado. Los estudios revelan que la soledad en los países ricos ya alcanza niveles médicos. En Estados Unidos, 1 de cada 2 adultos afirma sentirse aislado. En el Reino Unido, nombraron a un ministro de la soledad, un cargo para ciudadanos que se habían olvidado unos de otros. ¿Y qué reemplaza al contacto? El acicalamiento. El acicalamiento digital. Tu feed, tus filtros, tu monitor de actividad, tus fotos cuidadosamente seleccionadas, horas perfeccionando una imagen que nadie jamás tocará. Los hermosos tenían pelaje. Tú solo tienes pantallas. La abundancia sin sentido engendra apatía. Tu cerebro evolucionó para la lucha, para tribus de 30, para el hambre y el frío. Evolucionó para el peligro, la cooperación y la recompensa. Quítale eso y reemplázalo con comodidad ilimitada y desconocidos, y algo en su interior se apaga en silencio. Pero un detalle de los datos de Calhoun lo cambia absolutamente todo. Alrededor del día 560, Calhoun identificó algo escalofriante, lo que él llamó el punto de no retorno. Antes de ese día, la colonia estaba en apuros, pero podía recuperarse. Los comportamientos eran malos, pero el conocimiento seguía intacto. Las madres aún recordaban cómo ser madres. Los machos aún recordaban cómo cortejar. El software social todavía existía, incluso con menos ratones habitándolo. Tras el día 560, algo se rompió que ya no pudo repararse. Calhoun lo intentó. Tomó a un pequeño grupo de los sobrevivientes más sanos y los sacó del universo 25. Los colocó en un recinto nuevo. Baja densidad, condiciones perfectas, un comienzo completamente limpio para ellos. Si los ratones reaccionaran solo al entorno, estos sobrevivientes deberían haberse recuperado, reproducido, reconstruido. Pero sencillamente no lo hicieron. Vagaron, se acicalaron, se ignoraron, murieron solos en completo silencio, sin volver a reconectar ni una sola vez. Los comportamientos de un ratón funcional, el cortejo, la crianza, el juego territorial y la curiosidad, no solo habían sido suprimidos, habían sido olvidados, borrados culturalmente. Incluso en el Paraíso versión 2, no lograban recordar cómo ser sociedad. Ese fue el hallazgo que atormentó a Calhoun por el resto de su vida. No que la comodidad matara a los ratones, pero la comodidad borró el recuerdo de cómo vivir. Una vez perdido, ningún entorno en la Tierra pudo devolverlo. Publicó sus advertencias en 1972. Su artículo se titulaba La muerte al cuadrado. No estaba escribiendo sobre roedores, estaba escribiendo sobre nosotros. Lo dijo directamente. La civilización humana caminaba directo hacia la misma trampa. Sus ciudades, sus redes de seguridad, sus pantallas, su comodidad infinita. Durante décadas su trabajo fue ignorado, tachado de alarmista, archivado. Pero ahora, en silencio, investigadores modernos en demografía, neurociencia y biología del comportamiento están revisando sus datos. Los números, las gráficas, las líneas de tiempo están coincidiendo de maneras de las que nadie quiere hablar esta noche. ¿Y qué significa esto para ti? Aquí viene el giro. El universo 25 no es en absoluto una profecía, es una advertencia sobre cierto tipo de vida. Y puedes, ahora mismo, salir ligeramente de ella. Empieza aquí. La fricción no es enemiga de la felicidad, es la materia prima de la felicidad misma. Tu cerebro no libera significado como respuesta a la comodidad. Lo libera como respuesta a la superación. Una pequeña subida, una conversación difícil, una habilidad que tardó meses en desarrollarse, una caminata fría que evitaste. Estos no son obstáculos para la buena vida.
Son la buena vida misma. El propósito exige resistencia y un papel que cumplir. En el universo 25, en el momento en que no hubo un nicho que ocupar, ni territorio, ni problema, los ratones renunciaron. Tu papel no necesita ser grandioso, necesita ser real. Alguien con quien se cuenta cada día. Una habilidad que alguien más necesite. Una persona cuya ausencia sería realmente notada por quienes te rodean. Las tribus pequeñas nos protegen del colapso conductual. Los ratones de Calhoun estaban rodeados por cientos de vecinos y no conocían a ninguno. Estás rodeado de miles de contactos digitales y casi no conoces a ninguno. El antídoto es menos, pero más profundos. 5 personas que reconocen tu voz por teléfono. 3 personas a las que llamarías a las 3 de la madrugada. Una persona que notaría si desaparecieras por una semana. El aburrimiento y la lucha reconstruyen tu músculo de la curiosidad. Los hermosos no tenían ni una pizca de curiosidad porque no había ninguna necesidad sin cubrir en sus vidas tan cómodas. Si todo en tu día está optimizado, entregado, transmitido y elegido algorítmicamente para ti, tu músculo de la curiosidad se atrofia. Reintroduce pequeñas incomodidades a propósito. Cocina algo desde cero. Camina a algún lugar sin un mapa. Lee algo largo. Siéntate en una habitación sin teléfono. Deja que tu cerebro sienta ese leve malestar de no estar entretenido. Ese dolor es donde comienza el pensamiento. Y el tacto real. Apretones de manos, abrazos, sentarse hombro con hombro, juntos. Los estudios demuestran que la cercanía física libera neuroquímicos que ninguna pantalla, por muy brillante que sea, podrá jamás replicar. Los hermosos dejaron de tocarse mucho antes de dejar de respirar por completo dentro de su abarrotada utopía. Hay una pregunta que Calhoun nunca respondió del todo. ¿Era el colapso inevitable o en realidad se podía prevenir? Calhoun creía que sus ratones habían cruzado una línea de la que no podrían regresar, pasara lo que pasara. Pero los ratones, a pesar de toda su inteligencia, simplemente no pueden reflexionar sobre sí mismos ni sobre su propio comportamiento desde fuera. No pueden mirarse a sí mismos y decir, esto está mal, me estoy convirtiendo en algo que no quiero ser. No pueden leer un estudio sobre su propia especie y cambiar de rumbo conscientemente en función de lo aprendido. Puedes hacerlo. Esa es la única variable que el universo 25 no contenía. La conciencia, la autoconciencia, la capacidad de ver. La capacidad de una especie para mirar la gráfica de su propio declive y torcer deliberadamente la curva. Ya sea que usemos esa capacidad o que en silencio nos moldeemos hacia la extinción, llamándolo progreso, ese es el verdadero experimento. Este no lo está dirigiendo un científico con bata de laboratorio. Lo estás dirigiendo tú, cada día, en cada pequeña decisión sobre cómo pasas tus horas. Un estudio relacionado lo vuelve aún más extraño. Entonces, aquí va mi pregunta para ti. ¿Sientes ese hundimiento? ¿Notas esa atracción hacia la cómoda nada? Escríbelo en los comentarios, una frase honesta. Eso por sí solo es un acto de resistencia silenciosa y deliberada. ¿Quieres ver el experimento oculto que los humanos hicieron con ellos mismos, ese que casi nadie recuerda? No te pierdas lo que viene. Si desgloses como este te ayudan a ver tu propia vida con más claridad, suscríbete para más advertencias silenciosas, más ciencia olvidada, más preguntas que vale la pena meditar.